Mi esposa me echó con los papeles del divorcio en plena autopista. Ella pensaba que se quedaría con todo. Yo solo sonreí y me subí a un Rolls Royce. 2 horas más tarde, se leyó el testamento de su difunto padre, y lo que sucedió en esa sala la dejó gritando. Ella ya estaba gritando cuando el banquero le devolvió la llamada. Esto tiene que ser un error, respetó Eleanor, con los nudillos blancos mientras se aferraba al borde de la mesa de conferencias. Mi marido es un don nadie. No posee ni una maldita cosa. Frente a ella, yo simplemente crucé las manos y esperé. Las paredes de caoba, el gran ventanal con vistas a Midtown, las filas de abogados canosos observando. Nada de eso me inmutó. Por primera vez en 56 años, yo no era el hombre callado en el rincón. Yo era el problema que ella no podía arreglar. George, mi abogado, se aclaró la garganta. Señora Caldwell, los documentos son claros. A partir de esta mañana, su marido controla la deuda y la compañía. Su teléfono empezó a vibrar de nuevo, una y otra vez, deslizándose sobre la madera pulida. 17 llamadas perdidas, bancos, acreedores, la vida que ella creía controlar desmoronándose en tiempo real. Se volvió hacia mí como si hubiera escupido sobre el apellido de la familia. Tom, ¿qué has hecho? La miré, y pensé en cómo había empezado todo esto. No en Manhattan, no en esta torre de cristal. Todo comenzó 2 horas antes, en el arcén de Merritt Parkway, a las afueras de Greenwich, Connecticut, cuando mi propia esposa me dijo que estaba acabado y me ordenó bajar del coche. Y lo hice. Me bajé. Y entonces, el Rolls Royce se detuvo detrás de mí. Me quedé allí parado, en el arcén de Merritt Parkway, con el viento golpeando mi camisa contra mi espalda. La grava se movía bajo mis zapatos, y el eco de la voz de Eleanor todavía me cortaba como un bisturí. Había estado casado con ella durante 30 años, y de alguna manera ella se las había arreglado para hacer que Bájate sonara como el veredicto final de una cadena perpetua. La mayoría de la gente en Greenwich pasa conduciendo junto a un hombre parado en el arcén, sin pensarlo 2 veces. Pero esa mañana yo no estaba pensando en el tráfico ni en el orgullo. Estaba pensando en cómo una mujer que una vez sostuvo mi mano durante las tormentas, ahora me lanzaba los papeles del divorcio como si yo fuera una factura que olvidó pagar. Mi nombre es Thomas Stelling. Tom para cualquiera que me haya conocido más de 5 minutos. Nací en New Haven, criado por un padre que trabajaba en los muelles y una madre que tuvo todos los trabajos, excepto los que se merecía. Me enseñaron 2 cosas, trabaja en silencio y nunca asumas que alguien te debe amabilidad. Tal vez por eso me deslicé tan fácilmente hacia un segundo plano después de casarme y entrar en la familia Caldwell. A Eleanor le encantaba la atención. Su padre, Ed Caldwell, era dueño de Caldwell Holdings, una empresa de transporte que construyó desde cero. Él respetaba el trabajo duro, respetaba los números, me respetaba a mí, pero su hija, ella respetaba el brillo de las cosas. Con los años dejé que me convirtiera en el hombre que manejaba las hojas de cálculo. Nadie miraba los formularios de impuestos. Nadie preguntaba sobre las proyecciones. Todo el mundo se encogía de hombros. Y eso estaba bien para mí. Nunca me importó ser el centro de atención. Lo que importaba era que la empresa funcionara sin problemas y que la familia se mantuviera estable. Pero la estabilidad se había estado desvaneciendo desde hacía mucho tiempo. Nuestros hijos, Julia y Mark, habían crecido malcriados por el dinero de los Caldwell. Hablaban de mí como si fuera una vieja factura de servicios públicos que seguía apareciendo. Papá, tú no entiendes de negocios, le decían. Oh, mamá es el verdadero cerebro aquí. Tal vez debía haber reaccionado antes. Tal vez debía haber marcado límites, pero el conflicto nunca fue algo natural para mí. Lo que me salía natural era la resistencia. Y esa resistencia silenciosa, pasada por alto, ignorada, estaba a punto de convertirse en mi arma más afilada. No me di cuenta de cuánto tiempo había estado parado en ese arcén hasta que el olor a asfalto caliente, mezclado con la humedad de principios de junio, empezó a revolverme el estómago. La Merritt es una carretera hermosa cuando la conduces, árboles arqueándose sobre tu cabeza, la luz del sol parpadeando a través de las hojas, pero cuando estás parado allí, con tu vida en un sobremanila, sientes que el mundo pasa a tu lado a 110 km/h,
mientras tú estás atascado en el mismo lugar. Eleanor no solo me había entregado los papeles del divorcio, me los había lanzado como si fueran pelusa. También me había tirado un cheque, uno de esos cheques provisionales que pides al abrir una cuenta, todavía rígido del paquete. Un número pequeño impreso con su letra pulcra, apenas suficiente para cubrir la comida de un mes. Para gasolina había dicho, la necesitarás. Eso fue lo último que me dijo antes de que la puerta del Escalat se cerrara de golpe. Para gasolina, como si yo fuera un extraño en la ruina al que se sentía obligada a ayudar. Como si las últimas 3 décadas hubieran sido caridad. Como si yo no hubiera mantenido viva la empresa de su padre a través de 2 recesiones, un colapso de la cadena de suministro y más drama familiar interno del que cualquier negocio debería soportar. Vi su camioneta SUV reincorporarse al tráfico con las luces traseras parpadeando una vez antes de desaparecer. Debería haberme sentido abandonado, pero lo que sentí fue algo más agudo, más limpio, como si alguien finalmente hubiera limpiado el vaho de un espejo, y me hubiera obligado a mirar en qué se había convertido mi vida. Intenté, justo la semana anterior, liquidar una pequeña cartera de inversiones que había construido hace años. 3 gasolineras en el condado de Fairfield que compré discretamente y mejoré en silencio. Activos sólidos y aburridos. Habían sido mi red de seguridad, pero cuando intenté transferir las ganancias a una cuenta separada, el gerente del banco me llamó personalmente para decirme que la solicitud había sido congelada. Según el asesor legal de su esposa dijo, casi disculpándose, orden de protección de activos conyugales. Recuerdo sostener el teléfono con incredulidad. Eleanor se había movido preventivamente. Eso significaba que había planeado esta salida. Se había preparado para el golpe antes de lanzarlo. Y había asumido que yo simplemente recibiría el impacto. Tal vez eso fue lo que más dolió. No el dinero, no la traición, sino la suposición de que yo no contraatacaría, de que no podía hacerlo. Nuestros hijos no eran mejores. Julia había puesto los ojos en blanco cuando le pedí que redujera sus gastos. Papá, mamá dice que no sabes manejar las finanzas. Quizás deberías dejar que ella se encargue. Mark una vez bromeó en una fiesta de Navidad diciendo que yo era el director financiero de la chequera. Me reí con todos los demás en ese momento, pero parado en esa autopista, con polvo en mis zapatos y papeles en mi mano, el recuerdo se retorció en mi estómago. Fue entonces cuando escuché el bajo zumbido de un motor potente detrás de mí, lento, deliberado, costoso. Un Rolls-Royce Ghost, negro, silencioso como una confesión. La puerta trasera se abrió sin decir una palabra. No sabía quién lo había enviado. No sabía por qué estaba allí. Pero sabía una cosa con absoluta claridad: si Eleanor quería declarar la guerra a mi dignidad, acababa de cometer la madre de todos los errores de cálculo. Porque yo ya no era el hombre que ella pensaba que había dejado atrás en Merritt Parkway. Ya no. El conductor no habló cuando me deslicé en el asiento trasero. Solo me miró por el espejo retrovisor, una mirada tranquila y firme, de un hombre que había visto implosionar a bastantes familias ricas, y devolvió el Rolls suavemente a la autopista, como si llevara algo frágil. George me envió, Signe, Stelling dijo finalmente. George Bentham. Mi abogado, viejo amigo, y una de las pocas personas en las que Ed Caldwell confiaba tanto como en mí. Asentí, me recosté y dejé que el cuero me tragara por completo. Fue la primera cosa suave que sentí en toda la mañana. No nos dirigimos a casa. No nos dirigimos a Manhattan. Nos detuvimos en un apartado tranquilo, bajo los árboles, y el conductor metió la mano en la consola, entregándome un pequeño sobre marrón. Mi nombre estaba escrito en él con la letra de Ed, su letra real, la escritura temblorosa pero obstinada que mantuvo incluso durante su enfermedad. Se me hizo un nudo en la garganta incluso antes de abrirlo. Dentro había una sola hoja de papel, arrugada por haber sido doblada y desdoblada. Había olvidado que esto existía. Habían pasado años. Tom, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Y significa que Eleanor ha hecho exactamente lo que temía. Cerré los ojos. Casi podía escuchar su voz, lenta, ronca, desgastada por décadas construyendo sus rutas de camiones.
He actualizado mi testamento y necesito que recuerdes por qué. Salvaste a esta familia más de una vez. Mantuviste vivo el negocio cuando ninguno de mis hijos se preocupó lo suficiente por aprender cómo funcionaba. Confío en ti. Tú eres quien entiende cómo respira esta compañía. Sentí una opresión en el pecho y por un momento no pude respirar. ¿Ella cree que puede controlarlo todo a través de la imagen y la intimidación? Continuaba la carta. Pero tú conoces los números y los números no mienten. Te dejo la mayoría de Coldwell Holdings a ti, porque eres el único capaz de dirigirla sin destruirla. Me quedé mirando la firma. Los últimos años de Ed habían sido duros, habitaciones de hospital, confusión, largos silencios. Pero la firma no era de entonces. Era de antes, cuando todavía estaba lúcido, todavía agudo. Esta carta no era sentiment, era dinamita legal. El conductor esperó hasta que la doblé cuidadosamente y la deslicé de nuevo en el sobre. Esa no es la única cosa que el Sr. Coldwell dejó atrás, dijo en voz baja. George le mostrará el resto. No respondí durante mucho tiempo. Miré los árboles que se arqueaban sobre nosotros, con la luz del sol parpadeando como una advertencia. Todos esos años pensé que la resistencia era suficiente, que si trabajaba duro y me mantenía firme, las personas que amaba verían mi valor. Pero Ed lo había visto. Eleanor también lo había visto. Ella simplemente lo resentía. Y esa carta cambiaba todo. No era solo una prueba, era un permiso. Permiso para dejar de absorber los golpes. Permiso para devolver el golpe finalmente. George me estaba esperando en su oficina de Midtown, en el último piso, con cristal por todas partes. El tipo de espacio que hace que un hombre se sienta poderoso o expuesto. Durante la mayor parte de mi vida, me habría sentido lo segundo. Esa mañana, no sentí ninguna de las dos cosas. Me sentí listo. No me estrechó la mano. Solo me indicó que me sentara y luego colocó una carpeta gruesa sobre la mesa entre nosotros. Esto, dijo, es lo que Eleanor ha estado ocultando. Dentro había copias de las solicitudes que ella había hecho durante los últimos 3 meses. Pasos silenciosos y metódicos que solo alguien criado en el privilegio cree que puede salirse con la suya. Congelación de activos, protecciones matrimoniales de emergencia. Mociones de divorcio anticipadas y cronometradas perfectamente para coincidir con la lectura del testamento de su padre. Ella planeó divorciarse de ti antes de que el testamento fuera validado, dijo George. Lo que significa que cualquier cosa que heredaras seguiría cayendo bajo la propiedad conyugal. Exhalé a través de mis dientes. Ella quería que yo estuviera fuera antes de saber si recibiría algo. Ella lo sabía, corrigió George suavemente. Ed se lo dijo. Ella simplemente no sabía cuánto confiaba él en ti. Me recosté con la carta de Ed todavía pesando en mi bolsillo. Todos esos años de trabajo silencioso, noches tardías, balanceando libros de contabilidad, arreglando crisis de flujo de caja que nadie más vio venir. Y ella pensaba que podía eliminarme antes de que se secara la tinta. Debería haberlo esperado. Eleanor era hija de su madre, criada en las canchas de tenis de Connecticut, escuelas privadas y galas de caridad. Para gente como ella, la apariencia del poder importaba más que la sustancia del mismo. Y creía que me había acorralado legal y financieramente. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era la verdad sobre mis inversiones de pasatiempo. 20 años antes, cuando Coldwell Holdings estaba luchando, puse una pequeña cantidad de dinero en un puñado de startups oscuras. Empresas construidas sobre patentes tecnológicas y derechos de tierras que nadie entendía en ese momento. Eran apuestas a largo plazo, riesgos ridículos, el tipo de cosas que nunca le cuentas a una esposa que se burla de cualquier cosa que no entienda. La mayoría de ellas fracasaron, pero una no. Una explotó. Una pequeña empresa que poseía los derechos de un algoritmo de enrutamiento que ahora usa la mitad de las empresas de logística en América. Mi inversión medio olvidada se infló hasta convertirse en algo enorme. Dinero silencioso, escondido, intacto, invisible. Siempre tuve la intención de que fuera nuestra salvaguardia, una red de seguridad para mi familia. Pero Eleanor congeló nuestras cuentas antes de que yo pudiera mover un centavo. Y fue entonces cuando me di cuenta. Ella estaba jugando a las damas. Yo estaba sentado frente a un tablero de ajedrez. George abrió otra carpeta.
documentos de préstamos, calendarios de deuda, acuerdos bancarios. Tienes suficientes activos líquidos para comprar la deuda de la empresa directamente, él dijo. Toda ella. Parpadeé. ¿Comprar la deuda? Cada pagaré que debe Coldwell Holdings. Golpeó su bolígrafo. Y quien quiera que posea la deuda puede convertirla en propiedad de control. Legalmente. Silenciosamente. Me quedé mirando los números, sufría precisión calmando algo dentro de mí. Todos esos años de ser invisible habían creado la cobertura perfecta. Eleanor pensaba que yo no podía contraatacar. Simplemente nunca imaginó que yo podía ganar. George puso todo sobre la mesa: cronogramas, presentaciones, contactos bancarios, libros de deuda, como si nos estuviéramos preparando para una cirugía. Y en cierto modo, lo estábamos. Mi matrimonio ya había sido declarado terminal. Ahora, estábamos operando sobre los restos de mi vida. El tiempo lo es todo, dijo, empujando un bloc de notas legal hacia mí. Si Eleanor finaliza el divorcio antes de que el testamento sea ejecutado oficialmente, reclamará la mitad de lo que heredes, incluso si Ed te dejó la empresa directamente a ti. Me pasé una mano por la cara. ¿Cuánto tiempo tenemos? 48 horas, tal vez menos. 48 horas. Después de 30 años de ser descartado, menospreciado e ignorado, tenía 2 días para reclamar todo lo que había construido. George volvió a tocar la carpeta de la deuda. Si vamos a detenerla, tenemos que ir a través del negocio, no del matrimonio. Asentí lentamente. Llevar la batalla al único lugar que ella no entiende. Él se permitió una sonrisa tensa. Exactamente. El plan, en su forma más simple, se sentía casi demasiado limpio. Yo compraría la deuda que debía Coldwell Holdings, toda. A los bancos les encanta un pago rápido. No harían preguntas. Y una vez que la deuda fuera mía, podría convertir legalmente esas tenencias en una participación de propiedad mayoritaria. La ironía no se me escapaba. Durante años, Eleanor le dijo a la gente que yo no tenía mentalidad empresarial, que solo era un tipo de los números, ruido de fondo, un hombre que guardaba recibos. Y ahora, esos mismos números estaban a punto de convertirme en el dueño mayoritario del imperio de su familia. George deslizó un documento final sobre la mesa. Hay algo más. Stretford y Asociados, la firma que maneja la lectura del testamento de... Tú la compraste hace 3 meses. Parpadeé. ¿Yo qué? Se rió por lo bajo. Tu fideicomiso de inversión, no tú personalmente, los adquirió a través de una sociedad de cartera. Pensé que lo sabías. No lo sabía, pero de repente el mundo cobró un extraño sentido. El Rolls, los recursos inmediatos, el acceso fluido a archivos confidenciales, todo habían sido piezas de ajedrez desplazadas cayendo en su lugar. Entonces, la reunión se llevará a cabo en tu edificio, terminó George. Bajo tu techo, con tu personal. Eleanor cree que está entrando a una lectura que puede manipular. No tiene idea de que el suelo bajo sus pies ya se ha movido. Miré por la ventana hacia el acero, el cristal, el ruido y la vida de Manhattan. Durante décadas había caminado por esta ciudad sintiéndome como un fantasma. Un hombre que arreglaba cosas en silencio mientras personas más ruidosas se llevaban el crédito. Pero hoy no. Prepara los avisos de llamada, le dije. Mi voz me sorprendió, firme, segura. A cada acreedor, a cada banco. Cuando entre en esa sala mañana, quiero que las paredes tiemblen con las llamadas entrantes. George tapó su bolígrafo. Entendido. Cuando salí de la oficina, el cielo sobre Midtown empezaba a oscurecerse. El aire olía a lluvia. La gente se apresuraba por las aceras con paraguas medio abiertos, taxis tocando la bocina a la nada. Me sentí tranquilo, completamente tranquilo. Por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando, estaba dirigiendo. A la mañana siguiente, Manhattan se sentía diferente, cargada, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Apenas había dormido. No por miedo, sino por una extraña y constante claridad que me mantenía despierto. Me duché en silencio, me puse el único traje azul marino que a Eleanor nunca le gustó y salí del apartamento que George había arreglado para mí. Sin fotos familiares, sin desorden, sin el recuerdo de nadie diciéndome que yo no era suficiente. El Rolls estaba esperando abajo. El conductor asintió. Buenos días, señor Stelling. Nos dirigimos hacia Stretford y Asociados, mi firma.
aunque Eleanor creía que todavía estaba bajo el control de unos socios de dinero viejo de Manhattan a los que podía manipular. Nunca se molestó en aprender los detalles. Ella pensaba que el dinero se movía porque ella quería, pero el dinero se mueve para quien lo entiende. El aire se hizo más denso mientras cortábamos el tráfico de Midtown. Los charcos de la lluvia nocturna reflejaban los rascacielos, convirtiendo las calles en espejos. Cada semáforo parecía contener una pregunta: ¿estás listo? Y cada vez la respuesta volvía igual: sí, más que nunca. Cuando entramos en el garaje subterráneo, George estaba esperando cerca del ascensor, ajustándose la corbata. Está hecho, dijo en el momento en que salí. Todos los avisos de llamada se emitieron a las 8:01 am. Los bancos comenzarán a reaccionar en cualquier momento. Un pequeño temblor me recorrió. No era miedo, solo el peso de lo que venía. Mi esposa, mis hijos, toda la familia Caldwell, todos ellos estaban a punto de aprender la verdad de la manera difícil. Subimos en el ascensor, suave y silencioso. Cuando las puertas se abrieron en el nivel de conferencias del último piso, vi el caos controlado de los asistentes legales moviéndose con propósito. Teléfonos sonando, impresoras zumbando, documentos siendo llevados apresuradamente a carpetas. Todo bajo mi autoridad. George me llevó a una oficina privada, la suite del socio gerente. Cerré la puerta y dejé que el silencio se asentara. Sobre el escritorio estaba la última pieza del rompecabezas, una nota escrita a mano por Ed Caldwell. No la carta que había leído antes, sino una más simple, fechada, atestiguada, clara. Tom, decía, si ella alguna vez trata de dejarte fuera, ¿esto confirma mis deseos? Protege y la compañía. Protégete a ti mismo. La doblé cuidadosamente. Fuera de la puerta ya podía escuchar voces alzadas. La de Eleanor entre ellas. Aguda, impaciente, con derecho. Ella no sabía que yo estaba aquí. Pensó que llegaría temprano y se posicionaría como el centro de la reunión. Pero estaba parada en mi piso, en mi edificio, con mis abogados preparando documentos que desbaratarían todo su plan. ¿Listo?, preguntó George en voz baja. Asentí. Entonces mi teléfono vibró. Una vez, 2 veces, luego sin parar. Un muro de notificaciones, bancos, acreedores, todos respondiendo. Había comenzado. Caminamos hacia la sala de conferencias. Cada paso se sentía más pesado, más verdadero, como si estuviera caminando hacia la vida que se me había negado durante años. Antes de entrar, George se detuvo y me miró. «Recuerda», dijo, «no alzamos la voz, no discutimos, presentamos hechos. Ellos colapsan». Tomé una respiración lenta. He estado callado toda mi vida, dije. Hoy, el silencio finalmente está de mi lado. Y con eso, cruzamos la puerta lateral, mi puerta, y entramos en el momento en que todo se rompería. La sala se congeló en el momento en que entramos. No por la entrada principal, Eleanor y los chicos estaban acampados allí como la realeza esperando a sus súbditos, sino por la puerta lateral, la que solo usaban los socios, la que ella ni siquiera sabía que existía. Su cabeza giró hacia mí tan rápido que sus pendientes se balancearon. «Tom, ¿qué? ¿Cómo has?» Pero antes de que pudiera reunir su indignación, su teléfono se iluminó de nuevo. Luego otra vez y otra vez. Zumbido, zumbido, zumbido. Se deslizó por la mesa debido a la fuerza de las vibraciones. Mark lo alcanzó. «Mamá, es el banco otra vez». Esa es la 13ª llamada. Julia frunció el ceño. ¿Por qué estarían? George tomó asiento a mi lado, tranquilo como una mañana de domingo. ¿Por qué no empezamos? El asociado principal, mi empleado, aunque Eleanor no lo sabía, abrió una carpeta azul marino. Este es el testamento final legalmente validado de Edward Caldwell. Eleanor se burló. Oh, por el amor de Dios. Mi padre no estaba en su sano juicio los últimos 2 años. Todos sabemos eso. Esto es una pérdida de tiempo. El asociado continuó, imperturbable. En este testamento, el Sr. Caldwell deja la propiedad de control de Caldwell Holdings a su yerno, Thomas Stelling. El silencio que siguió no estaba vacío. Era eléctrico. Un cable de alta tensión partido por la mitad. ¿Estás loco? Eleanor saltó de su silla. Mi padre no le daría esta compañía a un contable que no podría negociar ni para salir de un cupón de supermercado. George cruzó las manos. Señora Caldwell, por favor siéntese. No lo hizo. Dio un paso hacia mí, apuntando con un dedo al aire.
Tú plantaste esto. Pusiste ese papeleo frente a él cuando estaba enfermo. Es fraude. Es criminal. ¿Me oyes, Tom? Criminal. No me moví. 30 años de matrimonio me habían enseñado que reaccionar era como ella ganaba. Mi quietud la confundía, y esa confusión finalmente estaba trabajando a mi favor. Otra llamada golpeó su teléfono, luego otra. Comenzó a sonar abiertamente, fuerte y estridente. Ella lo agarró. ¿Qué? Ladró. Escuchó. Su rostro palideció. No, eso no puede ser correcto. ¿Quién? ¿Quién compró la deuda? Eso no tiene sentido. Entonces sus ojos se dirigieron a los míos. Tull susurró. George se puso de pie. Señora Caldwell, antes de acusar a alguien de irregularidades, por favor revise el siguiente documento. Le entregó una sola página. El fideicomiso Stelling dijo ha comprado legalmente toda la deuda pendiente de Caldwell Holdings y ha elegido convertir esos instrumentos financieros en una participación de control del 51%. Julia parpadeó. ¿Qué significa eso siquiera? Significa, dijo George, que la compañía de su padre pertenece al heredero elegido por su padre, y a partir de las 8 de esta mañana, la compañía responde al Sr. Stelling. La mandíbula de Eleanor temblaba, no de dolor, sino de indignación. Este es el legado de mi familia al Siseo. ¿Crees que puedes tomarlo escondiéndote detrás de algún fideicomiso? Finalmente hablé. No, dije suavemente. No me escondí detrás de nada. Simplemente dejé de esconderme detrás de ti. Su voz se quebró. Te eché esta mañana. Sí, dije. Y cuando lo hiciste, activaste la cláusula de divorcio en tu propio acuerdo prenupcial. Ese en el que tú insististe. Transfiere los activos matrimoniales no empresariales a entidades separadas durante la disolución pendiente, lo que significa que las cuentas que congelaste ya no están bajo tu control. El aire se espesó. Nadie respiraba. Trataste de borrarme, dije. Todo lo que hiciste fue despejar el espacio que necesitaba. Eleanor se tambaleó hacia su silla. No vencida, sino deshecha. Me miró como si estuviera viendo a un extraño, a alguien a quien nunca se molestó en conocer, alguien a quien nunca imaginó que tendría que temer. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras al principio. Solo un sonido débil y estrangulado. El tipo de sonido que hace una persona cuando el mundo que construyó comienza a agrietarse bajo sus pies. Esto no está pasando, susurró finalmente. Pero lo estaba, y todos en esa sala lo sabían. Mark empujó su silla hacia atrás con la cara enrojecida. Papá, no puedes hacer esto. Estás arruinando la vida de mamá. Lo miré, no con ira, no con venganza, sino con el tipo de claridad que solo llega después de ser ignorado por tus propios hijos durante años. Hijo, tu madre arruinó su propia vida. Yo estoy limpiando la mía. Nos estás castigando, dijo Julia con la voz temblorosa. ¿Qué te hicimos nosotros? Esa pregunta tan dolorosamente ingenua casi me hizo reír. Pero no lo hice. Dejaron de verme, dije simplemente. Y lo aprendieron de ella. Eleanor se puso de pie de un salto otra vez. No les hables así. No eres la víctima aquí, Tom. No lo eres. Levanté una mano. Por primera vez en todo nuestro matrimonio, ella dejó de hablar. No soy la víctima, dije. Soy el hombre que finalmente decidió dejar de permitir que tú escribieras la historia. El asociado principal se aclaró la garganta. Si puedo continuar. Pero Eleanor golpeó la mesa con la palma de su mano. Llevaré esto a la junta. Lo llevaré a la corte. Lo llevaré a la prensa. George le sonrió, no amablemente. Señora Caldwell, con todo respeto, usted ya no tiene autoridad para llevar nada a ninguna parte. A partir de esta mañana, no tiene ningún interés de control. Caldwell Holdings opera bajo la dirección del Sr. Stelling. Su respiración se detuvo. No puedes humillarme así. Me recosté en mi silla, tranquilo, firme. No te humillé, Eleanor. Tú hiciste eso cuando me lanzaste los papeles del divorcio como si fueran basura. Tú hiciste eso cuando congelaste nuestras cuentas a mis espaldas. Tú hiciste eso cuando te aseguraste de que nuestros hijos me vieran como una broma. Su pecho se agitaba. Estaba tratando de proteger nuestra imagen. Tu imagen, corregí.
no la nuestra. Por un momento, el único sonido en la sala de conferencias fue el zumbido silencioso del sistema de aire acondicionado. Incluso la ciudad parecía silenciada detrás de los ventanales de piso a techo. Entonces la furia de Eleanor alcanzó su tono final y desesperado. «Te arrepentirás de esto», gritó. «¿Me oyes, Tom? Te arrepentirás de cada segundo de esto. Crees que has ganado, pero acabas de destruir todo. Todo lo que construyó esta familia». Me puse de pie, no dramáticamente, no con enojo, simplemente me puse de pie, y la habitación pareció cambiar a mi alrededor, como si 30 años de silencio finalmente se hubieran condensado en algo con peso. «Me arrepiento de una cosa», dije en voz baja, «de dejarte hablarme de la manera en que lo hiciste por tanto tiempo como lo hiciste». Su rostro se arrugó, no de tristeza, sino de incredulidad. Simplemente no tenía un plano para un mundo donde ella no ganaba. Me volví hacia George. «Terminemos esto». Y por primera vez desde la muerte de Ed Caldwell sentí el suelo firmemente bajo mis pies. Escoltaron a Eleanor y a los chicos fuera de la sala de conferencias, suavemente, profesionalmente, pero con firmeza. Sin gritos, sin escenas, solo el suave clic de la puerta cerrándose detrás de ellos. Y con eso, la guerra que había comenzado en el arcén de Merritt Parkway finalmente se quedó en silencio. Me quedé en la habitación un momento más, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. El horizonte de Manhattan se extendía frente a mí con nubes grises colgando bajas y la luz del sol abriéndose paso en rayas finas y obstinadas. Me recordó un poco a mí mismo, de una manera que nunca había admitido antes. Lento para brillar, pero constante. George se paró a mi lado. «Lo hiciste bien», exhalé, largo y pesado. «No se siente como ganar». «Eso es porque no lo es», dijo llanamente. «Es reclamar lo que es tuyo». Una cosa completamente diferente. Salimos juntos al pasillo. El personal nos pasó con asentimientos respetuosos. Algunos de ellos probablemente dándose cuenta por primera vez de que el hombre callado que caminaba junto a su socio gerente era ahora el dueño de la empresa a la que servía su firma. Pero no hubo pompa, ni aplausos, y yo no quería ninguno. Ganar públicamente no significaba nada si no podía vivir tranquilamente después. Unas horas más tarde, cuando todo estaba firmado, sellado y certificado, me quedé solo dentro de mi nueva oficina con vistas a la Sexta Avenida. Mi nombre aún no estaba en la puerta, pero el espacio ya se sentía diferente, más claro, más ligero, de alguna manera menos abarrotado por las expectativas de una familia que nunca me vio realmente. Me senté, abrí la ventana lo suficiente para sentir la brisa de la ciudad y dejé caer mis hombros finalmente. Las consecuencias llegaron en oleadas. Eleanor y los chicos recibirían el mínimo requerido por la ley. Justo, humano, pero ni de cerca la vida a la que se habían acostumbrado. Tendrían que trabajar, presupuestar, aprender humildad, tal vez incluso convertirse en mejores personas por ello. ¿Y yo? Caminé hacia un pequeño carrito de bar junto a la ventana, me serví un agua con gas, nunca me importó el whisky, y levanté el vaso ligeramente como si Ed estuviera de pie a mi lado. «Tenías razón», murmuré. Sobre todo, casi pude escucharlo reírse con esa voz ronca y desgastada. «Te dije que ella intentaría algo. Menos mal que siempre fuiste el que prestaba atención». Mientras el sol se deslizaba más abajo entre los edificios, pensé en las décadas que pasé desvaneciéndome en el fondo, pensando que la amabilidad significaba silencio, que el amor significaba resistencia, que la lealtad significaba perder pedazos de mí mismo año tras año. Pero parado allí en esa oficina tranquila, sentí que algo regresaba. Un sentido de identidad, tal vez, o dignidad, o simplemente la simple verdad de que todavía estaba aquí, todavía de pie, todavía siendo mío. Me quedé junto a la ventana hasta que las luces de la ciudad se encendieron, un edificio a la vez. Pequeños cuadrados de amarillo y blanco parpadeando despiertos a través de Manhattan. Gente viviendo sus vidas. Gente empezando de nuevo. Gente terminando capítulos de los que deberían haberse alejado años antes. Supongo que yo era uno de ellos. En los días que siguieron, me mudé a un pequeño condominio de 2 habitaciones en Stamford. Nada elegante, nada ostentoso, simplemente mío.
Compraba comestibles sin consultar con nadie. Cocinaba la cena sin ser criticado por cómo picaba las cebollas. Daba paseos nocturnos sin sentirme como una sombra arrastrándose detrás de la vida de otra persona. Una mañana, quizás una semana después de que todo se calmara, entré en una pequeña cafetería cerca del puerto. La barista, una mujer de mi edad con mechones plateados en el cabello, sonrió y me preguntó qué me tenía despierto tan temprano. Empezando de nuevo, le dije. Ella asintió como si entendiera, como si hubiera dicho esas palabras una vez también. Y en ese pequeño y ordinario momento me di cuenta de algo. La venganza no se trata de destruir a otra persona. Se trata de recuperarte a ti mismo. Si estás escuchando esto y te sientes invisible, no escuchado o subestimado, recuerda mi nombre. Recuerda mi historia. Y recuerda que las personas calladas no son débiles. Somos pacientes. Y la paciencia, usada bien, puede cambiarlo todo. Si esta historia significó algo para ti, compártela con alguien que necesite fuerza hoy. Y si te gustaría escuchar más historias donde la justicia encuentra su camino de regreso a casa, eres bienvenido a quedarte. Gracias por estar aquí conmigo.